se convierte a su vez a la liberación de una molécula de agua y entonces el compuesto llamado citrato se convierte ahora en isocitrato. Fíjense que mantiene 6 carbonos, no hemos liberado carbono, mantenemos 6 carbonos. Posteriormente, de isocitrato a alfa-cetoglutarato, que es el siguiente compuesto, isocitrato a alfa-cetoglutarato, ocurre un proceso de deshidrogenación y es la primera que ocurre a nivel del ciclo de Krebs. Este proceso de deshidrogenación utiliza la coenzima GERNAP, que va a estar oxidada y la reduce, lo que quiere decir que usted le va a sacar de la molécula de isocitrato, le va a liberar hidrogeniones y le va a agregárselo a NAF. Cuando ocurre el proceso de deshidrogenación, se forma un compuesto intermedio que es el oxalosucinato. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando estamos en clase que este paso lo puede usted omitir y no mencionarlo si en un momento dado, en un examen, se le sugiere que haga el ciclo de Krebs. Este paso lo puede omitir y usted directamente pasar isocitrato a alfa-cetoglutarato. Pero debo mencionárselo porque algunas bibliografías hacen mención de este compuesto intermedio. Ok, hicimos la primera deshidrogenación, se formó el primer NAD de la reacción del ciclo de Krebs. Queda el mismo compuesto de 6 carbonos porque no hemos liberado todavía carbono. Pero una segunda reacción química en este compuesto, que es la descarboxilación. Es decir, yo le voy a quitar un carbono al compuesto para formar una molécula de CO2. Cuando yo hago eso, ya el compuesto no es 6 carbonos, ya el compuesto queda con un compuesto de 5 carbonos, que es el que llamamos alfa-cetoglutarato. Repito nuevamente, en el paso de isocitrato a alfa-cetoglutarato, que es un compuesto de 5 carbonos, ocurren dos reacciones metabólicas. Primeramente, una deshidrogenación a través de la coenzima NAF y segundo, una descarboxilación con la formación de un CO2. Lo que quiere decir que obtenemos el primer NAS del ciclo y obtenemos el primer CO2 del ciclo, quedando un compuesto de 5 carbonos llamado alfa-cetoglutarato. Del alfa-cetoglutarato se convierte ahora a succinil-CoA. Ocurren 3 eventos metabólicos. Primeramente, un compuesto de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato, elimina un CO2 convirtiéndose en un compuesto de 4 carbonos. Segundo, ocurre la segunda deshidrogenación del ciclo de Krebs a través de la coenzima NAC. Y tercero, se gana la coenzima que se había liberado en el primer paso del oxaloacetato a acetil-CoA, formando entonces succinil-CoA, que es un compuesto de 4 carbonos. Resumiendo nuevamente, del paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA ocurren 3 eventos. Segunda descarboxilación con la segunda producción de CO2. Segunda deshidrogenación con la reducción de la coenzima NAC. Y tercero, la ganancia de la coenzima que se había liberado en el primer paso, que es el CoA, formando un compuesto de 4 carbonos que se llama succinil-CoA. De succinil-CoA, al siguiente paso es la formación de succinato. ¿Qué ocurre? ¿Qué evento ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es la producción del primer y el único ATP que ocurre en el ciclo de Krebs por la vuelta de cada acetil-CoA. Entonces, el compuesto de 4 carbonos, que no hemos liberado carbono, sigue de 4 carbones. La única diferencia es que usted formó una molécula de ATP. Entonces, el segundo evento que ocurre es la liberación de la coenzima que usted había ganado. De esa manera, el succinil-CoA se convierte ahora en succinato. Repito, de succinil-CoA a succinato ocurren 2 eventos. Número 1, la liberación de la coenzima que usted ganó. Y número 2, la formación del ATP. De succinato, que es un compuesto de 4 carbonos, a fumarato, lo que ocurre es la tercera deshidrogenación. Pero en este caso, esta deshidrogenación es gracias a otra coenzima, que es el FA. Vamos a reducir una coenzima que está oxidada, que es el FA, lo reducimos a FADH con los hidrogeniones y se forma la tercera coenzima en el ciclo de Krebs, quedando un compuesto llamado de succinato a fumarato. Sigue siendo un compuesto de 4 carbonos porque no hemos eliminado carbono. De fumarato a malato, lo que ocurre, que la siguiente reacción es la hidratación de la molécula. Es decir,
agregamos una molécula de agua al fumarato y así formamos el malato. Sigue siendo un compuesto de 4 carbonos, no hemos eliminado carbono. De malato a oxaloacetato, que es el compuesto inicial que formamos, ocurre en la cuarta y última deshidrogenación, es decir, vamos a quitar hidrogeniones del compuesto llamado malato y se lo vamos a dar a una coenzima oxidada que es el NAD para producir una coenzima reducida, quedando entonces un compuesto llamado oxaloacetato. Si usted se fijó y hizo seguimiento a la explicación del ciclo, fíjense que iniciamos con un compuesto inicial llamado oxaloacetato, dimos la vuelta completa de las 8 reacciones metabólicas que ocurrieron y terminamos con un compuesto inicial nuevamente llamado oxalacetato. Era lo que yo hacía mención. El ciclo de C se caracteriza por un compuesto inicial que se une a un compuesto que viene llegando de la deshidrogenación del piruvato, que es el acetil-CoA, y termina nuevamente dando el compuesto inicial que usted usó inicialmente. Nuevamente la reacción químicas, nuevamente viendo las imágenes de la arquitectura o el esqueleto de la molécula. Aquí tenemos otra vez el oxalacetato, que tiene un compuesto de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Este es un grupo carboxilo. Se une al acetil-CoA, que es el compuesto que viene de la desdoblación del piruvato, forma un compuesto de 6 carbonos, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Es llamado el citrato o ácido cítrico, también dicho. Luego del citrato a isocitrato, recuerden lo que ocurre en una isomerización, es decir, el intercambio de cuerpos activos dentro de la molécula. Si vemos en el carbono 1, 2, aquí había el lado derecho y el lado izquierdo hidrogeniones, pero si usted ve en el isocitrato, hay un grupo activo, que es el grupo OH, que estaba en el carbono 3, sube al carbono 2 y el hidrogenión baja al carbono 3. Eso fue lo que ocurrió, esa es la isomerización. Luego, quedando el mismo compuesto de 6 carbonos, pues son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Isocitrato. De isocitrato a alfa-cetoglutarato, recuerden que habíamos dicho que ocurren 3 eventos. Número 1 es la liberación de la primera molécula de NAD. Quitamos hidrogeniones, siguen la secuencia a la estructura de la molécula. Fíjense la variación de la molécula. Formando el NAD, se libera un CO2, ya queda 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y segundo, se gana la coenzima. De alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, tenemos entonces la segunda deshidrogenación, perdemos hidrogeniones, se gana la coenzima, por eso se forma y se libera una molécula de CO2. Quiere decir que un compuesto de 5 carbonos y ahora se va a convertir en 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Ahí se forma el succinil-CoA. De succinil-CoA a succínico o succinato se convierte en la formación de la primera molécula de ATP o GTP y se libera la coenzima que hemos ganado. No hay pérdida de carbono. De succinato o ácido succínico a fumarato, lo que hacemos es la tercera deshidrogenación a través del FA, eliminamos hidrogeniones, fíjense en la arquitectura de la molécula, se libera el FA y queda un compuesto llamado fumarato. Recuerde que cuando yo dije de fumarato a malato, lo que hacemos es hidratar, es decir, metemos una molécula de agua dentro de la molécula. Fíjense la forma aquí del carbono 2, agregamos un OH para formar malato y en el carbono 3 agregamos hidrogenio para formar el malato. De malato a oxalacetato, lo que hacíamos es la última deshidrogenación a través de la coenzima NAP y quitamos hidrogeniones de la molécula y queda entonces el oxalacetato. Entonces, como pueden ver, ustedes cuando vayan a estudiar con su diapositiva, traten de visualizar los cambios a nivel de la estructura de cada molécula para que puedan entender cómo se van perdiendo, se van ganando hidrogeniones, se va ganando carbono, o se van perdiendo carbono, o se vaya ganando moléculas de oxígeno o hidrogeniones. Nuevamente las reacciones, por separada. Yo debo mencionar, y esto es una pregunta que siempre se le hace y siempre tienden a confundir,
que el ciclo de Krebs no ocurre en el citosol. El ciclo de Krebs ocurre a nivel de la matriz mitocondrial. Debo señalar también que las mitocondrias contienen una membrana plasmática doble, que contiene una membrana externa, mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. El ciclo de Krebs ocurre a nivel de la membrana mitocondrial interna. Y hay que estar muy pendiente de eso porque siempre tienden a confundir porque la glicólisis ocurre a nivel de citosol, a diferencia del ciclo de Krebs. Entonces, iniciamos nuevamente, para resumir nuevamente el ciclo de Krebs. Un compuesto inicial que es el acetil-CoA más el oxalacetato más una molécula de agua. Usted va a formar el citrato. Luego, esa reacción química ocurre a través de las enzimas citrato-sintasa. A partir de este momento debo mencionar todas las enzimas que no hemos mencionado durante las cadenas, en las reacciones metabólicas. Aquí vamos a hacer mención de las enzimas que se utilizan. Entonces, un compuesto inicial, acetil-CoA, más oxalacetato, más la molécula de agua. Aquí ocurre una hidratación del oxalacetato y forma el citrato a través de la citrato-sintasa. Luego tenemos una segunda reacción que es el citrato más una molécula de agua. Se forma isocitrato más una molécula de agua. Debo hacer mención que aquí también algunas bibliografías hacen referencia que a través del citrato a isocitrato se forma también un intermediario. Y este intermediario es ¿por qué? Porque al principio el citrato se hidrata con una molécula de agua y forma el cis-aconitato. Posteriormente, la misma enzima aconitasa libera esa molécula de agua que había ganado y forma entonces isocitrato. Lo que hace es un juego de posiciones de moléculas dentro de la molécula, formando entonces este compuesto que es el isocitrato. ¿Cuál es la enzima que participa? La aconitasa. Tercera reacción química de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Recordamos que ocurre la primera descarboxilación. Usted elimina hidrogeniones de isocitrato para reducir esta coenzima oxidada, formando entonces el compuesto llamado alfa-cetoglutarato y una coenzima reducida. También a través de la enzima isocitrato deshidrogenasa, que es la enzima, usted va a liberar una molécula de CO2, es decir, le va a quitar carbonos al isocitrato para formar el primer CO2. Debo mencionar que esta enzima, la isocitrato deshidrogenasa, es una enzima fundamental, es una enzima líder, por mencionarlo así, dentro del ciclo de Krebs, y que es una enzima que causa el control alostérico del ciclo de Krebs. Fíjense que esta enzima tiene la capacidad de hacer dos reacciones metabólicas diferentes, como es la descarboxilación y la deshidrogenación. Cuarta reacción, a través del alfa-cetoglutarato más convertirse en succinil-CoA. ¿Qué ocurre aquí? El alfa-cetoglutarato va a sufrir a través de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la segunda deshidrogenación a través de la coenzima NAC. Va a ocurrir la segunda descarboxilación con la formación de CO2 y a su vez va a llegar la coenzima que estaba liberada a nivel de la primera reacción del oxalacetato más acetil-CoA. Esa que se liberó va a agregarse al succinil, que es el compuesto que queda del alfa-cetoglutarato. Esta enzima, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, también cumple la función de dos reacciones metabólicas, como es la producción de agentes reductores y la conversión de CO2. Quedamos con el compuesto de succinil-CoA. Este supuesto succinil-CoA ocurre